Muy bien, hermanos, vamos a continuar en esta noche este estudio bíblico que hemos estado llevando a cabo ya desde la semana pasada. Titulamos este estudio Las 7 amenazas que enfrenta la iglesia y sobre todo qué nosotros podemos hacer para evitar el daño que se cause a la iglesia por medio de estas 7 amenazas. Y le comenté la semana pasada que este estudio nació como resultado de estar leyendo algunos libros sobre la iglesia y en particular este que les enseñé la semana pasada, que lleva el título de nuestro estudio, porque se me hizo muy interesante. Hemos estado estudiando sobre la iglesia también en la escuela dominical y pues me parece que de alguna manera siento que Dios está guiándonos a poner algún énfasis en la iglesia, especialmente en estos tiempos, hermanos, que si sabemos que hay una institución que de alguna manera está siendo seriamente afectada con todos los acontecimientos que han estado sucediendo, es la iglesia. La semana pasada le hablé que una de las dos situaciones que nosotros consideramos que llevan a estas amenazas es los peligros que la iglesia enfrenta, tanto los peligros internos como los peligros externos. Pero lo que nos preocupa más en este sentido, bajo estas amenazas, son los peligros internos. Y el Señor, hermano, quiere que tomemos en cuenta que cada una de estas amenazas están descritas de alguna manera en algún periodo donde la iglesia va a tener que pasar por estas amenazas o está pasando quizá hoy en día, y que nosotros deberíamos de tomar un papel importante para evitar estas amenazas. Entonces, vamos a comenzar con la primera amenaza hoy en este día. Y antes de ello, creo que es bueno que nosotros consideremos un par de cosas en cuanto a esto, porque es muy importante saber qué es lo que está originando en parte estas amenazas que la iglesia está enfrentando. Si queremos evitar que eso dañe a la iglesia, tenemos que saber por lo menos qué es lo que está sucediendo. Y hay tres cosas que me gustaría mencionarla antes de ver la primera amenaza que encontramos en el libro y que me gustaría compartir con usted. Una de esas cosas que posiblemente está afectando, hermanos, o que está detrás de estas amenazas, es que la mayoría de los creyentes, hermanos, se entusiasman con la idea de pertenecer a una iglesia. Esa es la realidad. La gente a veces viene como invitada a la iglesia y se entusiasman con la idea de pertenecer a una iglesia. Es más, la mayoría de la gente quiere pertenecer a una iglesia, ya sea cristiana, católica, carismática, qué sé yo. Pero el problema sucede de por qué estas amenazas llegan a ser, es porque en vez de amar a la iglesia, se entusiasman solamente por ellas. O sea, se entusiasman por pertenecer a la iglesia en vez de amar a la iglesia. Y eso es lo que origina esta amenaza que vamos a ver enseguida. Pero esa es la realidad. Incluso a nosotros nos gusta mucho ir a la iglesia. A mí me gusta ir a la iglesia, pero si no tenemos cuidado, hermanos, nosotros caemos en el mismo error que muchas personas cometen al principio, ¿verdad? De entusiasmarse con la idea de pertenecer a una iglesia, pero no amar a la iglesia. Y eventualmente eso se va a ver, eso se va a demostrar. Entonces, este es uno de los detalles que debemos de considerar cuando hablamos sobre las amenazas de la iglesia, de lo que origina la amenaza que la iglesia está teniendo. Otra consideración es que lleva a estas amenazas, y esta que vamos a ver hoy en esta noche, es que los pastores ofrecen un tipo de iglesia, hermanos, que no promueve el amor a ella, sino la fascinación. O sea, muchas iglesias, líderes de iglesias, están más preocupados, hermanos, por darle una imagen a la iglesia, por darle una cantidad de actividades y recursos y un bonito edificio, un bonito programa, y no hay nada de malo con ello. Pero la realidad es que muchas veces, en vez de ofrecer una iglesia donde
se desarrolla y donde se manifiesta el amor al Señor, solamente se fascina la gente con todos estos programas, con un grupo de alabanza fantástico y con grandes presupuestos y todo eso. Y por supuesto, eso ocasiona que los creyentes se conformen con simpatizar con la iglesia en vez de amar a la iglesia. O sea, se sienten muy bien perteneciendo a cierta iglesia porque está grande, porque tiene mucha gente, porque tiene muchos programas, porque hay una gran cantidad de cosas que la iglesia está haciendo. Pero en realidad, la mayoría de esos creyentes no aman a la iglesia, solo simpatizan con ella, les gusta la idea de pertenecer a una iglesia con grandes eventos, con grandes edificios y con una gran cantidad de personas. Y como dije, no hay nada de malo con ello, el asunto es que vamos a ver en esta primera amenaza que vamos a estudiar en esta noche, que el Señor Jesucristo se preocupa cuando no hay amor por la iglesia. Entonces, estos dos detalles pueden llevar a la primera amenaza. Y si no tenemos cuidado, también nosotros podemos ser parte de ella, ¿verdad? El último detalle que lleva a la primera amenaza que vamos a ver en esta noche es que algunos pastores no son fieles a la iglesia. ¿Cuánta gente se ha decepcionado, hermanos, de varias congregaciones, de varias iglesias, por la manera como los pastores han terminado en ese ministerio, siendo infieles, ya sea a través de cometer algún tipo de fraude, a través de cometer algún tipo de anomalía? Y entonces algunas iglesias han decepcionado a los creyentes. Y una combinación de ello, hermano, ha terminado con el amor a la iglesia. Entonces, estos tres detalles, hermanos, creo que son muy, muy propicios para que la iglesia sea amenazada con una de estas amenazas de las 7 que vamos a ver en esta noche. Ahora, si usted sabe, el Señor Jesucristo dirigió 7 mensajes a 7 iglesias actuales, reales, en el libro de Apocalipsis. Y otra vez vamos a tomar esos mensajes. En la escuela dominical estamos viendo esos mensajes como parte de la manera como alienta el Señor Jesucristo a su iglesia. Pero en este caso vamos a ver esos 7 mensajes en virtud de que en cada una de esos mensajes hay una amenaza para la iglesia. Hay un peligro para la iglesia. Y el Señor también, así como anima a su iglesia en estos mensajes, también les advierte de estas amenazas que la iglesia puede tener. Entonces, es importante que nosotros podamos ver, porque tanto los pastores como los creyentes, si no si no ponen su atención, si no escuchan las advertencias del Señor sobre estas amenazas, tarde o temprano nosotros también vamos a ser parte de esa amenaza. Y pues el problema va a ser que vamos a dañar seriamente la iglesia. Entonces, ¿cuál es esa primera amenaza? Bueno, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer los primeros versículos de Apocalipsis capítulo 2. Así que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Hemos estado también ya leyendo esos versículos, pero en Apocalipsis capítulo 2 el Señor habla a una iglesia específica y aquí encontramos la primera amenaza que la iglesia va a enfrentar. ¿Y cuál debe ser nuestro papel para superarla, para contrarrestarla? Dice el Señor en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 4 especialmente, aunque no vamos a hacer una exposición de todos los textos o los versículos de ese mensaje, sí vamos a enfatizar esta parte de la amenaza. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Yo conozco tus obras,
tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado mentirosos. Además, sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La primera amenaza, hermanos, que enfrenta la iglesia es lo que podríamos llamar, o lo es lo que el hermano Juan Sánchez, autor de este libro que estoy leyendo y que le estoy compartiendo, dice que es la ortodoxia sin amor. La ortodoxia sin amor. La iglesia, hermanos, muchas veces desvía su atención de lo que es más importante cuando se trata de su relación con nuestro Señor Jesucristo. En primera a los Corintios capítulo 16, hermanos, versículo 4, quiero que abra su Biblia allí, porque se nos da allí una advertencia muy importante que en cierto sentido es la manera como nosotros deberíamos de ver esta amenaza que la gente o que la iglesia está enfrentando. Y estoy convencido que es la amenaza que está enfrentando la iglesia, especialmente en esta época de campaña, de pandemia. En primera los Corintios capítulo 16, versículo 4, el apóstol Pablo, por inspiración divina, nos dice algo sobre la importancia que tiene no caer en el error de enfatizar tanto la ortodoxia sin el amor a nuestro Señor Jesucristo. Hermano Jesús, primera a los Corintios capítulo 16, versículo 4, ayúdenos a leerlo y usted también allí su Biblia, ábrala y veamos qué dice primera de Corintios 16, 4. Dice así, y si fuere propio que yo también vaya. No, primera de Los Corintios Corintios 16, 4. ¿Es ese, no? ¿Ese es? Ese. Sí, tiene razón. Sí lo tengo ahí bien. Sí, es. Sí, o sea, si usted está leyendo el versículo correcto, hermano, pero no es la cita que quería yo hacer. Ya me voy a acordar de la cita, creo que puse mal la cita, pero ese pasaje dice básicamente esto: todas vuestras cosas o vuestras obras sean hechas con amor. Me parece que ahí está allí, mientras comento más sobre el texto, si alguno de ustedes lo puede buscar, pero así dice. Hay un pasaje ahí en Primera de Corintios 16, de eso estoy convencido. Pero bueno, el Señor nos da ahí una advertencia que dice así: todas vuestras cosas sean hechas con amor, con amor. En la Biblia, hermanos, el amor a Dios es una enseñanza prominente. Es 16:14, pastor. Ok, bueno, ahora sí, hermano Jesús, ya le dimos la cita. 16:14. 16:14. Gracias, hermanos. 16:14, por favor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Muy bien, excelente. Entonces ahí está. Todas vuestras cosas o vuestras obras sean hechas con amor. El Señor quiere que nosotros, hermanos, le demos una preeminencia al amor. El problema es que muchas iglesias están siendo amenazadas con la ortodoxia sin amor.
Y no es que es mala la ortodoxia, ¿ok? Sino que caemos en el error de enfatizar tanto la manera o las cosas que hacemos en vez de por qué las hacemos. Y cuando hablo de la ortodoxia, especialmente hablo de la doctrina, de la enseñanza, ¿verdad? Que eso es algo que el Señor Jesucristo está por alguna manera está exhortando a esta iglesia de no caer en el error de enfatizar tanto la ortodoxia y faltarle el amor, porque ellos tenían la ortodoxia, pero sin embargo no estaban haciéndolo con amor, o no había amor en esa iglesia. Para nosotros eso es muy importante, hermano, porque especialmente clamamos ser una iglesia que tiene una sana doctrina, una buena doctrina, pero a veces la doctrina se puede volver simplemente eso, una doctrina que es sana, que es pura, pero sin amor. Y eso no es algo que hace bien a la iglesia. Los efectos de esta amenaza en esta iglesia, entonces, se convierten en peligros muy latentes para la iglesia. Y la ortodoxia sin amor, hermano, crea 3 peligros. ¿Ok? La ortodoxia sin amor crea 3 peligros, que son los que menciona el Señor Jesucristo allí en Apocalipsis capítulo 2. Si usted vuelve conmigo, en Apocalipsis capítulo 2, el Señor habla sobre esto. La primera amenaza que viene de la ortodoxia sin amor, o el primer efecto de esta amenaza, es sustituir las obras antes que el amor. Sustituir las obras antes que el amor. El Señor dice allí: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia. Sí, esta iglesia, hermanos, no era carente de obras. Era una iglesia trabajadora, era una iglesia constante, dedicada al servicio del Señor. Y el Señor lo reconoce, el Señor lo ve. Pero el problema es que en el versículo 4 lo confronta con una realidad, con un peligro. Y el peligro es que ellos habían dejado el amor a un lado y habían sustituido las obras. En otras palabras, los creyentes de Éfeso creían que era más importante hacer que amar. ¿Ok? Que era más importante hacer que amar. O sea, sustituyeron las obras antes que el amor. Y está bien hacer obras, hermano, pero las obras nunca son un sustituto del amor. Como las obras nunca son un sustituto de la fe. Entonces, sabemos que la Biblia, hermano, nos da una advertencia en cuanto a nuestras obras en favor del Señor. Como dije allí en 1 Corintios 16, 14, que ahora ya sabemos que es el 14, nos dice el Señor, ¿verdad? Sean todas vuestras cosas hechas ¿con qué? Con amor. Con amor. Y ya el apóstol Pablo nos había hecho la observación, hermanos, de decirnos que sin la esencia del amor en todo lo que hacemos, en todo lo que somos, hermanos, en todo lo que creemos, no tiene ninguna validez. Usted sabe, Pablo en primera a los Corintios capítulo 13 habla sobre esa importancia. Dice que sin el amor, hermanos, realmente no tiene ningún sentido lo que hacemos. Pablo dice: si yo hablase en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo el conocimiento, y si tengo toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy. Si reparto todos mis bienes y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Es un recordatorio, hermanos, que la ortodoxia
O sea, la defensa de una buena doctrina, una sana y una pura doctrina, sin el elemento, sin la esencia del amor, hermanos, de nada sirve. Entonces, la Biblia nos da una advertencia en cuanto a nuestras obras en favor del Señor, hermano, que deben de ser hechas con amor. Debe haber entusiasmo, debe haber motivación, debe de haber ganas, pero sobre todo, hermanos, como principal motor de todo lo que hacemos debe de ser el amor, porque las obras hasta cierto punto las podemos hacer sin el amor. Recordemos una cosa, hermanos, no son las obras las que deben provocar el amor. Es el amor lo que debe provocar las obras. No son las obras las que deben de provocar el amor. Es el amor lo que debe de provocar las obras. El Señor Jesucristo, cuando dijo en Juan capítulo 14, versículo 15, si usted va ahí a Juan capítulo 14, versículo 15, mire lo que enfatiza primero el Señor. Juan 14, 15. Dice el Señor, sí que si haces obras, guarda mis mandamientos. No dice, si tienes verdadero amor, vas a obrar bien, vas a obedecerme, vas a hacer las obras que yo te mando. Pero él antepone el amor, porque es el amor lo que debe de provocar las obras y no viceversa. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Vas a obrar si tienes amor. Ahora, si no tienes amor, vas a obrar, pero eso no es una manera saludable de vivir nuestra vida como cristianos. Y la iglesia está cayendo en ese peligro de solamente enfatizar las obras. La iglesia de Éfeso creía en las obras, tal como debemos de creer, pero no son las obras las que deben provocar su amor. Y parece que eso es lo que había sucedido en la iglesia de Éfeso. Ellos habían dejado de amar al Señor Jesucristo. Sí le servían, sí hacían muchas cosas por él, lamentablemente ya no había ese amor. Sucede como en el matrimonio, ¿verdad? Eventualmente perdemos la verdadera esencia de nuestra relación, que debe de ser el amor. Ahora, aquí no estamos hablando, por supuesto, de emoción y sentimientos, estamos hablando de una vida dedicada y consagrada, pero que se demuestra o que es un resultado del amor. Las obras, hermanos, no son el resultado de nuestro amor, ya lo sabemos, son el resultado de nuestra salvación. Por eso no podemos poner las obras, ¿verdad? No podemos sustituir las obras antes que el amor. Recuerda lo que el apóstol Pablo estableció en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, cuando el apóstol Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice Pablo, sino es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el versículo 10 enfatiza que son sumamente importantes las obras. No estoy diciendo que las obras deben desaparecer, pero Pablo le da un orden, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Sí, las obras no son el resultado de nuestro amor, son el resultado de nuestra salvación. O sea, nosotros hacemos obras porque ahora somos salvos, pero las obras no van a crear amor, hermano. Es el amor lo que nos lleva a hacer las obras. Entonces, no debe de haber una sustitución, hermanos, del amor. Una iglesia, hermanos, es definida no por su ardua labor, sino por su inmenso amor. Que nuestra iglesia, hermanos, no sea definida por ser una iglesia trabajadora, aunque debe de serlo, sino más bien debe ser definida como una iglesia amorosa, hermanos, una iglesia amorosa. Entonces,
La primera amenaza, hermanos, es la ortodoxia sin amor. Porque eso nos puede llevar a sustituir las obras antes que el amor. El otro efecto de esta amenaza de la ortodoxia sin amor es que se empieza, hermanos, a amar más la doctrina que al autor de la doctrina. El Señor Jesucristo dice allí en el capítulo 2, versículo 1, especialmente la segunda parte, dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado mentirosos. La iglesia de Éfeso, hermanos, era una iglesia con una sana doctrina, con una doctrina fundamental, una doctrina ortodoxa que no se apartaba ni a diestra ni a siniestra de lo que el Señor Jesucristo había enseñado y había mandado. El problema es que con el tiempo ellos se enfocaron más en la doctrina que en el propio Señor Jesucristo, que en el autor de la doctrina. Le sucede como a los incrédulos, ¿verdad? Que aman más a la criatura que al creador. O aman más los objetos de la creación que al propio creador. Entonces, una amenaza seria, un efecto de esta amenaza de la ortodoxia sin amor es que se empieza más a amar la doctrina que al autor de la doctrina. O sea, todo está en la doctrina, que sea una sana doctrina, que sea una pura doctrina. Y otra vez, debe de ser así, pero no debe sustituirse por el amor al Señor, por el amor al Señor. El hermano Juan Sánchez cita esto en su libro. Él dice esto: en nuestro afán por mantener la pureza de la iglesia, podemos olvidarnos de que la iglesia mantenga un ambiente amoroso. Muchas iglesias, hermanos, son rígidas, son ortodoxas. Y usted todo lo que escucha es una buena y una sana doctrina, pero son iglesias frías, son iglesias que han dejado el amor a nuestro Señor Jesucristo. Su interés más es el intelecto que el corazón. El corazón por amar a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos una cosa, hermanos. No es un conocimiento de Dios lo que mueve nuestro corazón. Es un amor a Dios lo que lo hace, hermanos. No es un conocimiento de Dios lo que mueve nuestro corazón. Es un amor a Dios lo que lo hace. Por eso el Señor dijo que el primer mandamiento era ¿qué? ¿Conocer a Dios? No. Dice que el primer y más grande mandamiento era ¿qué? Amar a Dios con toda nuestra mente. Y se lo recuerda a Moisés al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Se acuerda lo que le dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15? Hermano Wilmer, si nos los puede leer. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 y 16. Mire lo que le dice el Señor. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 y 16. Lo voy a leer yo porque fue al baño. Es hermano Wilmer, hombre. Bueno, léalo, hermano. Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. El 16 también, hermano. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Muy bien. Si ve usted inicialmente, el Señor dice, con el fin de que ames al Señor tu Dios y de que andes en sus caminos.
Entonces nos damos cuenta, hermanos, que el mandato del Señor fue amarlo. Sí es cierto, debemos de conocerlo a través del estudio de su palabra, a través de la enseñanza de su palabra, pero por encima de eso está el amor a nuestro Dios. Porque mucha gente, hermanos, como los efesios, tal vez empezaron a llenarse su cabeza de todo conocimiento. Y hay mucha gente que sabe mucho de Dios, pero no hay nada de Dios en su corazón. O sea, no lo ama. Sabe de Dios, conoce mucha teología, pero Dios, hermano, lo que nos manda a nosotros y lo que le mandó al pueblo de Israel, no era que lo conociera primordialmente, sino que lo amara. Que lo amara. Entonces, no es un conocimiento de Dios lo que mueve nuestro corazón, hermano. Es un amor a Dios lo que lo hace. Otra vez, como le dije, estoy leyendo del hermano Sánchez y él hace esta cita en su libro. Dice él, con demasiada frecuencia el amor por conocer a Dios se convierte en un mero amor por conocer sobre Dios. Si no tenemos cuidado, Dios puede convertirse en un objeto de estudio impersonal. O sea, usted sabe de Dios, conoce de Dios, lee la Biblia, pero eso no tiene ningún efecto en su corazón, no de sentir más, sino de amar a Dios. Y dice, cuando eso suceda, nuestras cabezas se colmarán con el estudio de la doctrina, pero nuestros corazones se enfriarán a la verdad de la belleza y la gloria del Dios Trino. En otras palabras, vamos a tener bien llena la cabeza de conocimiento, pero bien vacío el corazón de un amor a Dios. Y recuerde, la primera amenaza que el Señor menciona es, has dejado tu primer amor. Y el primer amor aquí no es el amor a la esposa, no es el amor a los hijos, es el amor a el Señor Jesucristo. Entonces, no podemos amar más la doctrina, hermanos, que al autor de la doctrina. Debemos recordar, hermanos, la defensa ferviente de la doctrina no es un sustituto del ferviente amor a Dios y a los demás. El apóstol San Juan nos da una advertencia en cuanto a eso. En primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, solamente volteé unas páginas ahí en su Biblia. Está primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nuestra vida, hermanos, se sostiene bajo el hecho de que Dios, hermanos, ha derramado su amor en nosotros, y es un amor que se tiene que regresar a Dios, y no solamente a Dios ahora, sino también a nuestro prójimo. Para eso Dios ha vertido su amor en nosotros, para que nosotros podamos amarle a Él y también a los demás. Y es cierto que debemos de defender la doctrina, debemos conocer la doctrina, debemos de adoptar la doctrina, pero no importa cuánto defendamos la doctrina y cuánto nos sostengamos en la doctrina, hermanos, esa no es un sustituto del ferviente amor a Dios y a los demás. A veces decimos que conocemos bien la doctrina y defendemos bien la doctrina, pero a veces no nos importa a nuestros hermanos en Cristo. Si sabemos de Dios, pero no le amamos. Y eso es algo muy serio. Algo muy serio. Hay algo que es importante recordar, hermanos. El amor es la señal inequívoca de un cristiano. El amor es la señal inequívoca de un cristiano. Su conocimiento de la doctrina no lo hace más amoroso. A veces lo hace más orgulloso. Ya saben mucho, pero no aman nada, ¿verdad? Es como el esposo que trabaja mucho, pero no ama. Entonces, no hay una armonía en cuanto a lo que él hace con lo que él debe de sentir. En Lucas capítulo 10, el Señor Jesucristo dijo algo sobre eso.
En Lucas capítulo 10, versículo 25 al 29, dice así: y aquí cierto maestro de la ley se levantó para probarle, diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Amarás, él respondió diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? En otras palabras, este hombre estaba carente de amor porque ni siquiera sabía dónde debería de vertir ese amor que Dios le había dado. Y recordemos, hermanos, en gran medida el amor que decimos que tenemos por Dios debe de ser el amor que tenemos a nuestro prójimo, porque de ahí emana el verdadero amor a Dios, el hecho de que nosotros amemos a los demás. Nuevamente, el hermano Sánchez dice en su libro: es posible creer lo correcto y no ser la iglesia. Es posible defender los valores morales correctos y no ser iglesia. Pero si practicamos el amor genuino por los demás, les mostraremos al mundo que somos seguidores de Jesús y que el Padre ha enviado a su Hijo al mundo para salvar al mundo. ¿Sí? ¿Recuerda lo que el Señor Jesucristo nos dijo cuando Él dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que sepan muchos versículos los unos a los otros, en que conozcan toda la teología los unos a los otros, en que ustedes tengan la doctrina más sana los unos a los otros? No, ¿qué dijo el Señor? En esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Y es una amenaza seria, hermanos, cuando el creyente es bien ferviente, va a todas las conferencias, escucha a todos los predicadores y está bañado de la doctrina, hermano, pero no hay amor por el prójimo. Este hombre dice quiso justificarse. Y quiso justificarse porque en realidad no tenía amor por el prójimo. El Señor le tuvo que enseñar: si amas a Dios. Y eso es lo que estaba sucediendo con la iglesia de Éfeso, hermano. Ellos habían perdido su primer amor, el amor primordialmente a Dios, que se vierte en el amor al prójimo. Recordemos, hermanos, que el llamado a amar a Jesús no es un llamado a abandonar la doctrina, por supuesto. Es practicarla en amor con su iglesia. No estamos diciendo que la doctrina no debe de ser importante, ¿ok? No estamos diciendo que la doctrina no debe de ser importante. Lo que estamos diciendo es que no debemos de amar más la doctrina que al autor de la doctrina, ¿verdad? Que al autor de la doctrina. La verdad es importante, eso lo sabemos, hermano. La verdad es importante, pero no se puede separar del amor. El amor es importante, pero no se puede separar de la verdad. Note que el Señor Jesucristo dice algo muy interesante allí en el versículo, en el versículo 2. En el versículo 6, perdón. Pero tienes esto, que aborreces a los nicolaitas, que yo también aborrezco. Que aborreces a los que aborreces a los nicolaitas, que yo también aborrezco. ¿Dice eso? Dice que ellos aborrecían a los nicolaitas o que aborrecían la doctrina de los nicolaitas. No dice que aborrecían a los nicolaitas, hermanos. Dice que aborrecían su doctrina. Entonces, uno debe de aborrecer la mala doctrina, no a los que lo enseñan o lo reciben. No hay ningún mandamiento a aborrecer a alguien que no comparte nuestra misma doctrina.
Debemos que amarlos, incluso a los enemigos. Entonces, la verdad es importante, pero no se puede separar del amor. Es verdad que debemos defender la doctrina y con ello muchas veces vamos a estar en desacuerdo con la gente, pero no tenemos que aborrecer a esa gente. Como dijo alguien, el mundo no debe ser nuestro enemigo, sino nuestro campo de misión. Nuestro campo de misión. La gente a veces, al aborrecer algo, aborrece a la persona. Algo que la persona hace, termina aborreciendo a la persona. Y no es lo que el Señor Jesucristo quiere que hagamos. Ok, entonces, la ortodoxia sin amor, hermanos, puede llevarnos a sustituir las obras antes que el amor. Segundo, amar más la doctrina que al autor de la doctrina. Y tercero, hacer un mayor sacrificio personal que no es un sustituto al amor incondicional. El sacrificio personal, hermanos, no es un sustituto al amor incondicional, porque la iglesia de Éfeso se sacrificó. Dice en el versículo 3, además, sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Estos hermanos se habían sacrificado, habían trabajado arduamente, hermanos. Era una iglesia trabajadora, era una iglesia servicial, era una iglesia sufriente. Claro, en ese tiempo, especialmente, los creyentes estaban sufriendo la hostigación y la persecución del imperio romano, y ellos sufrían, hermanos, y hacían muchísimos sacrificios. Y es bueno, pero eso no es un sustituto al amor incondicional que le deben de dar al Señor. Podemos hacer muchos sacrificios, hermanos, sin amor, quiero que sepa, ¿eh? Hay gente que hace incluso sacrificios más grandes que los nuestros como cristianos, pero lamentablemente no aman a Dios. Pueden, dice Pablo, entregar todo lo que ellos tienen. Pueden incluso quemar su cuerpo por alguien, pero sin amor, créame, el Señor dice que eso no tiene ningún sentido. El sacrificio por Cristo, hermanos, sin un amor verdadero a su persona no es más que religiosidad. ¿Se acuerda lo que el Señor le dijo a Pedro? Leímos ese pasaje, lo estudiamos un poquito a fondo, y el Señor Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Por qué? Porque muchas veces no entendemos que los apóstoles, hermanos, hicieron un gran sacrificio por el Señor Jesucristo. Pero si no había amor, que es lo que quería que el Señor, que Pedro entendiera, el amor iba a tener que ser el motor que iba a llevar a Pedro a tomar cuidado de las ovejas del Señor. ¿Ok? Tomar cuidado de las ovejas del Señor. Entonces, muchas veces nosotros podemos hacer grandes sacrificios, hermanos, por ir a la iglesia, por ofrendar a la iglesia, por servir a la iglesia, por ser útil en la iglesia, pero nos olvidamos, hermanos, que sin un verdadero amor al Señor Jesucristo no tiene mucha validez. No tiene mucha validez. El sacrificio, hermanos, el servicio sacrificial y la pureza de la doctrina son inútiles, sin un genuino amor por Cristo. Pablo lo dijo, ¿verdad? Si no tengo amor, de nada me sirve. Si no tengo amor, es inútil. Si no tengo amor, no tiene ningún significado. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 3, que fue el pasaje que leímos anteriormente. Entonces, el sacrificio personal, hermanos, nunca debe ser un sustituto al amor incondicional. Es más, es un peligro porque muchas veces le echamos, como dice por ahí el dicho, ¿verdad? Toda la carne al asador y nadie lo agradece, nadie nos dice gracias, nadie nos aplaude y entonces nos frustramos y en vez de volcar nuestro amor al Señor, muchas veces nos volvemos incluso apáticos a Él. Porque no entendemos que los sacrificios, hermanos, que debemos de hacer, lo debemos de hacer por amor. Y cuando uno hace
cualquier sacrificio por amor, entonces uno se goza, entonces uno lo hace con gusto. Pero si solamente lo hace como sacrificio, sin su amor, sin un amor genuino al Señor, es simplemente religiosidad. Finalmente, hermanos, es muy importante esto. El resultado del sacrificio personal por Cristo no es un mayor amor por Él, sino una exigencia de Él. O sea, el resultado que debe de llevarnos a ese sacrificio personal por Cristo no es en sí, hermanos, un mayor por Él, no es un mayor amor por Él, sino una exigencia de Él. En otras palabras, si sacrificamos todo lo que sacrificamos, debe de ser siempre por amor a Él, porque Él así lo dice, así lo exige. La pérdida de un amor vital en relación con Cristo, hermanos, abre la puerta para la apatía espiritual y la indiferencia hacia otros. Porque muchas veces vamos, como dije yo, a obrar, vamos a hacer mucho, vamos a sacrificarnos, pero si nuestro amor no es hacia el Señor, tarde o temprano nos vamos a decepcionar de la gente. Y vamos a ser enemigos de la gente en vez de amar a la gente, hermanos. Porque la gente nunca nos va a reconocer ni agradecer lo suficiente. Pero recuerde, tenemos que hacerlo por amor al Señor. Cualquier sacrificio, hermanos, por amor al Señor, el resultado va a ser gozo, va a ser alegría, va a ser tranquilidad y paz, porque sabemos de quién viene la recompensa. Pero no debemos de sacrificarnos. La iglesia de Éfeso, hermanos, es una iglesia sacrificial. Fue una iglesia sacrificial, sufrió, perseveró, pero el Señor dice, sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa es la primera amenaza, hermanos, perder el amor al Señor. Y simplemente este estudio nos debe de servir para preguntarnos, ¿será, hermanos, que hacemos todo? Trabajamos, servimos, tenemos buena doctrina, nos esforzamos por tener una buena enseñanza, pero no está el amor allí. Recuerde, el Señor dice, yo conozco tus obras. La implicación es que Él conoce nuestro corazón. Y un amor, sin un amor al Señor, hermano, es pura ortodoxia. Entonces, esa es la primera amenaza que enfrenta la iglesia. Debemos de evaluar, hermanos, seriamente. Debemos de evaluar seriamente. Porque dice el Señor, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Ahora sí, ahí 1 Corintios 16, 24 dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Pregúntese, hermano, todo lo que hacemos lo hacemos por amor al Señor. Ya hablamos un poco sobre eso cuando leímos el pasaje de Juan capítulo 20, ¿verdad? O 21, perdón. Entonces tenemos que recordar eso, hermanos. Tenemos que recordar eso. La ortodoxia sin amor es una amenaza para la iglesia. Cuando el amor del creyente se esfuma, hermanos, se va a volver un creyente apático, indiferente. Puede que sí haga varias cosas, pero las hace solamente por religiosidad. Las hace simplemente porque ya es una costumbre. Y es algo que hace mecánicamente, no porque realmente ama al Señor Jesucristo. Como dije en el estudio que tuvimos sobre Juan capítulo 21, sobre la pregunta que el Señor le hizo a Pedro, ¿me amas? Si el Señor le preguntara hoy en día, ¿me amas? ¿Cuál sería su respuesta? Entonces, esto es una seria amenaza, hermano, porque está debilitando el fervor, hermanos, de muchos creyentes hacia la iglesia. Está debilitando, hermanos, el verdadero sentido de por qué debemos de ir y estar en la iglesia. Sin amor, hermanos, solamente somos otros católicos más, otros mormones más, otros testigos de Jehová más. Somos religiosos, pero no tenemos amor.
Y eso es una amenaza seria para la iglesia, hermanos, cuando el creyente se vuelve solamente alguien religioso. Y me da la impresión que muchos creyentes hoy en día, no solo en nuestra iglesia, sino en todas las iglesias, hermanos, en la iglesia en general, estamos cediendo sobre esta amenaza y tarde o temprano, hermanos, si nosotros no tenemos cuidado, vamos a perder ese amor por el Señor Jesucristo. O quizá ya lo perdimos y no nos hemos dado cuenta. Amén. Así que mediten eso, hermanos, porque esto es una amenaza para la iglesia local, para la iglesia universal, pero también para usted como individuo, como creyente. Que solamente usted haga las cosas como por religiosidad, sin el debido amor al Señor.